SETP castiga los planes de AMLO. AMLO pidió ayuda a los mexicanos. SETP disminuye las perspectivas económicas de México con políticas de AMLO. La calificadora Standard & Poor's no se muestra optimista con el horizonte económico para el país. México, como una de las grandes economías del mundo, está bajo escrutinio por sus políticas, y este viernes 1 de marzo la calificadora Standard & Poor's bajó sus perspectivas de la calificación para el país. Pasó de estable a negativa y con una menor previsión de crecimiento económico. Hasta ahora la calificación del país se encuentra en /BBB+. Sin embargo, existe un 33% de probabilidades de que se presente una baja para el 2020. Para SETP, las medidas del gobierno de AMLO respecto a la participación de capital privada en el sector energético, entre otros fundamentales para el país, podría derivar en obligaciones contingentes más altas. Dentro de las políticas que la calificadora cuestiona es la carga adicional fincada en Pemex, empresa paraestatal que se encuentra endeudada. Pemex continúa soportando una pesada carga fiscal, a pesar de un reciente cambio en su política tributaria que modestamente mejora su flujo de caja. En la lectura económica de SETP explicó que al reducir la inversión privada en el sector esto pueda reducir el PIB. La declaración cae justo días después de que AMLO se reuniera con el Consejo Coordinador Empresarial, encuentro en el que el Ejecutivo Federal y los empresarios mayores del país tuvieron un resultado positivo. Esperamos que la administración López Obrador implemente pragmáticamente políticas económicas que equilibren las prioridades sociales con la necesidad de la estabilidad macroeconómica en México, expresó SETP en el comunicado. En términos de la calificadora, el grado /BBB+, ofrece condiciones de protección suficientes. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación. El símbolo '+' indica una mejor posición respecto a las otras calificaciones. México está creciendo económicamente, asegura AMLO. Vamos muy bien, sí está creciendo el país. Estamos bien y de buenas, como México no hay dos, indicó el presidente López Obrador. Al llegar a esta ciudad para iniciar una gira de trabajo por el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México está creciendo en el tema económico. Vamos muy bien, sí está creciendo el país, estamos bien y de buenas, como México no hay dos, expresó en breve entrevista al llegar al aeropuerto de Chihuahua. Al mandatario federal respondió así al preguntarle sobre el tema de la calificadora Standard & Poor's, que la víspera ajustó la perspectiva sobre la calificación de México. Lo recibió Javier Corral. El mandatario fue recibido por el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, y por diversos ciudadanos que se le acercaron con el objetivo de entregarle peticiones o para tomarse fotografías con él. Posteriormente López Obrador subió al vehículo que lo conducirá a la Complaza del Ángel, en donde encabezará el acto Programas y Tandas para el Bienestar. Por la tarde López Obrador sostendrá otro acto con el mismo objetivo de la Unidad Deportiva de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, el cual está programado para las 18:30 horas. AMLO anuncia apertura de archivos de espionaje. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pondrá a la luz pública miles de documentos de servicios de espionaje que han existido en su país por casi un siglo.
Se trata de 90 años de historia política y social que estarán al alcance de la mano de los mexicanos. Casi un siglo de fotografías, fichas, expedientes, nombres, documentos de identidad y relatos, verdaderos o ficticios de cómo se ha manejado el país, especialmente a nivel de persecución de disidentes, desapariciones y masacres. Los documentos se encuentran en la antigua cárcel de Lecumberri, en pleno centro de la capital mexicana, justamente donde fueron recluidos numerosos opositores, incluidos integrantes del activo movimiento estudiantil de 1968. Se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores. Es parte del programa del fortalecimiento de nuestra memoria histórica, dijo el presidente en conferencia de prensa este viernes. Publicación de archivos que remontan a la Revolución Mexicana. FI consultó al profesor y politólogo Sergio Aguayo, titular del Colegio de México y de la Universidad de Harvard, quien ha tenido acceso a los documentos guardados por la Dirección Federal de Seguridad. Aguayo explica por qué es importante el anuncio del mandatario mexicano. Ha ordenado que se entregue al Archivo General de la Nación toda aquella información sobre persecución política, violación a los DD. Y ahí sí estamos ante una verdadera bomba porque la cantidad de violaciones, impunidades y barbaridades cometidas por el Estado mexicano es enorme. Si tenemos acceso a esas informaciones, será posible reconstruir un buen número de masacres, asesinatos y tal vez, con esa base, construir casos que puedan todavía ser perseguidos. El problema es que el mismo López Obrador que abre los archivos, ha anunciado también una amnistía, un borrón y cuenta nueva. Y ahí hay una contradicción, asegura Sergio Aguayo, profesor y politólogo del Colegio de México y la Universidad de Harvard. Los documentos están divididos en dos periodos cronológicos, el primero desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910 hasta 1985 y un segundo lote que se extiende desde 1985 hasta la fecha actual. Esta última parte es la más interesante y seguramente la más polémica. El profesor Sergio Aguayo menciona algunos episodios de especial interés, los factores que llevaron a Felipe Calderón a declararle la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, los presuntos vínculos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988-1994, con el Cartel del Golfo, la rebelión zapatista de 1994 y la reacción del Estado, entre muchos otros focos de atención que siguen a la sombra. A la larga lista se añaden los casos de desapariciones y masacres que se han registrado en México en las últimas décadas. Sin duda, tanto familias como asociaciones en defensa de los derechos humanos se volcarán a buscar información sobre sus seres queridos. Las dificultades a nivel operativo. Aunque el anuncio del presidente López Obrador pueda ser entendido como una buena noticia, el trabajo operativo para garantizar la apertura de los archivos de espionaje puede ser una verdadera pesadilla. Es preciso clasificar, recuperar y organizar miles de documentos en posesión del polémico CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación de México, describe lo que ya se perfila como una tarea titánica. Digamos que tenemos 90 años de información, pero que este archivo, en su mayoría, está organizado por policías, es decir, por gente que no tiene formación en archivística. De hecho, muchas veces, ellos mismos no sabían qué había en esa documentación.
Tenemos que identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir para que todos los interesados, los investigadores, puedan saber lo que hay. Los documentos de los servicios de espionaje serán abiertos a la ciudadanía a partir de este lunes. Las consultas a los archivos serán libres, salvo en los casos que indica la ley, como la protección de los menores y de la vida privada de los ciudadanos. SETP disminuye las perspectivas económicas de México con políticas de AMLO. La calificadora Standard & Poor's no se muestra optimista con el horizonte económico para el país. México, como una de las grandes economías del mundo, está bajo escrutinio por sus políticas, y este viernes 1 de marzo la calificadora Standard & Poor's bajó sus perspectivas de la calificación para el país. Pasó de estable a negativa y con una menor previsión de crecimiento económico. Hasta ahora la calificación del país se encuentra en _BBB+. Sin embargo, existe un 33% de probabilidades de que se presente una baja para el 2020. Para SETP, las medidas del gobierno de AMLO respecto a la participación de capital privada en el sector energético, entre otros fundamentales para el país, podría derivar en obligaciones contingentes más altas. Dentro de las políticas que la calificadora cuestiona es la carga adicional fincada en Pemex, empresa paraestatal que se encuentra endeudada. Pemex continúa soportando una pesada carga fiscal, a pesar de un reciente cambio en su política tributaria que modestamente mejora su flujo de caja. En la lectura económica de SETP explicó que al reducir la inversión privada en el sector esto pueda reducir el PIB. La declaración cae justo días después de que AMLO se reuniera con el Consejo Coordinador Empresarial, encuentro en el que el Ejecutivo Federal y los empresarios mayores del país tuvieron un resultado positivo. Esperamos que la administración López Obrador implemente pragmáticamente políticas económicas que equilibren las prioridades sociales con la necesidad de la estabilidad macroeconómica en México, expresó SETP en el comunicado. En términos de la calificadora, el grado _BBB+, ofrece condiciones de protección suficientes. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación. El símbolo _+, indica una mejor posición respecto a las otras calificaciones. México está creciendo económicamente, asegura AMLO. Vamos muy bien, sí está creciendo el país. Estamos bien y de buenas, como México no hay dos, indicó el presidente López Obrador. Al llegar a esta ciudad para iniciar una gira de trabajo por el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México está creciendo en el tema económico. Vamos muy bien, sí está creciendo el país, estamos bien y de buenas, como México no hay dos, expresó en breve entrevista al llegar al aeropuerto de Chihuahua. Al mandatario federal respondió así al preguntarle sobre el tema de la calificadora Standard & Poor's, que la víspera ajustó la perspectiva sobre la calificación de México. Lo recibió Javier Corral. El mandatario fue recibido por el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, y por diversos ciudadanos que se le acercaron con el objetivo de entregarle peticiones o para tomarse fotografías con él. Posteriormente López Obrador subió al vehículo que lo conducirá a la Complaza del Ángel, en donde encabezará el acto Programas y Tandas para el Bienestar. Por la tarde López Obrador sostendrá otro acto con el mismo objetivo de la Unidad Deportiva de la Universidad de Sonora, en Hermosillo,
el cual está programado para las 18:30 horas. AMLO anuncia apertura de archivos de espionaje. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pondrá a la luz pública miles de documentos de servicios de espionaje que han existido en su país por casi un siglo. Se trata de 90 años de historia política y social que estarán al alcance de la mano de los mexicanos. Casi un siglo de fotografías, fichas, expedientes, nombres, documentos de identidad y relatos, verdaderos o ficticios de cómo se ha manejado el país, especialmente a nivel de persecución de disidentes, desapariciones y masacres. Los documentos se encuentran en la antigua cárcel de Lecumberri, en pleno centro de la capital mexicana, justamente donde fueron recluidos numerosos opositores, incluidos integrantes del activo movimiento estudiantil de 1968. Van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores. Es parte del programa del fortalecimiento de nuestra memoria histórica, dijo el presidente en conferencia de prensa este viernes. Publicación de archivos que remontan a la Revolución Mexicana. FI consultó al profesor y politólogo Sergio Aguayo, titular del Colegio de México y de la Universidad de Harvard, quien ha tenido acceso a los documentos guardados por la Dirección Federal de Seguridad. Aguayo explica por qué es importante el anuncio del mandatario mexicano. Ha ordenado que se entregue al Archivo General de la Nación toda aquella información sobre persecución política, violación a los DD. Y sí estamos ante una verdadera bomba porque la cantidad de violaciones, impunidades y barbaridades cometidas por el Estado mexicano es enorme. Si tenemos acceso a esas informaciones, será posible reconstruir un buen número de masacres, asesinatos y tal vez, con esa base, construir casos que puedan todavía ser perseguidos. El problema es que el mismo López Obrador que abre los archivos, ha anunciado también una amnistía, un borrón y cuenta nueva. Y ahí hay una contradicción, asegura Sergio Aguayo, profesor y politólogo del Colegio de México y la Universidad de Harvard. Documentos están divididos en dos periodos cronológicos, el primero desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910 hasta 1985 y un segundo lote que se extiende desde 1985 hasta la fecha actual. Esta última parte es la más interesante y seguramente la más polémica. El profesor Sergio Aguayo menciona algunos episodios de especial interés, los factores que llevaron a Felipe Calderón a declararle la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, los presuntos vínculos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988-1994, con el Cartel del Golfo, la rebelión zapatista de 1994 y la reacción del Estado, entre muchos otros focos de atención que siguen a la sombra. A la larga lista se añaden los casos de desapariciones y masacres que se han registrado en México en las últimas décadas. Sin duda, tanto familias como asociaciones en defensa de los derechos humanos se volcarán a buscar información sobre sus seres queridos. Las dificultades a nivel operativo. Aunque el anuncio del presidente López Obrador pueda ser entendido como una buena noticia, el trabajo operativo para garantizar la apertura de los archivos de espionaje puede ser una verdadera pesadilla. Es preciso clasificar, recuperar y organizar miles de documentos en posesión del polémico CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación de México,
describe lo que ya se perfila como una tarea titánica. Digamos que tenemos 90 años de información, pero que este archivo, en su mayoría, está organizado por policías, es decir, por gente que no tiene formación en archivística. De hecho, muchas veces, ellos mismos no sabían qué había en esa documentación. Tenemos que identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir para que todos los interesados, los investigadores, puedan saber lo que hay. Los documentos de los servicios de espionaje serán abiertos a la ciudadanía a partir de este lunes. Las consultas a los archivos serán libres, salvo en los casos que indica la ley, como la protección de los menores y de la vida privada de los ciudadanos.